Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario sobre la condición humana de Arendt. Hannah Arendt fue una filósofa que nació en Hannover en 1906, fue discípula de Heidegger y Husserl, protegida de Karl Jaspers y se estableció en Nueva York desde el año 1941 tras la ocupación alemana de Francia. Dividió su actividad intelectual, podría decirse, entre la filosofía y la filosofía política o la teoría política, podríamos decir. En 1951 publicó su obra más conocida, más famosa, Los orígenes del totalitarismo, y también posteriormente escribió otros libros importantes, como por ejemplo sobre la Revolución del año 1963, La condición humana, 1969, Hombres en tiempo de oscuridad, 1968, etcétera, etcétera. Fue profesora en las universidades de Berkeley, Princeton, Columbia y Chicago. También fue colaboradora de diversas publicaciones periódicas. Hannah Arendt pasó sus últimos años ejerciendo la enseñanza en la New School for Social Research, nueva escuela para la investigación social. Murió en el año 1975 a los 69 años de edad. Fue filósofa, historiadora, escritora, politóloga, profesora de universidad, socióloga y autora. A partir de ahora, pues voy a realizar una serie de comentarios a unas frases, nada más, a unas pocas frases, de su libro titulado La condición humana, que es una de sus obras más conocidas y más importantes, y voy a realizar mis propias reflexiones sobre algunas frases seleccionadas por mí. Comienzo con la primera. Los hombres, dice Arendt, son seres condicionados, ya que todas las cosas con las que entran en contacto se convierten de inmediato en una condición de su existencia. En efecto, podemos decir que desde que nacemos, o más exactamente desde que ya somos conscientes de que estamos vivos, pues realmente la interacción con la realidad, con la sociedad, con las otras personas, etc., diríamos que deja su influjo. También nosotros dejamos pues una serie de influencias en los demás. En este sentido, también estamos condicionados indiscutiblemente por las condiciones materiales, económicas, culturales, en las que nos corresponde vivir, y también somos seres históricos, eso sin ninguna duda. Por lo tanto, en este libro, La condición humana, de Arendt, Arendt realiza pues un estudio de la historia, diríamos, de las distintas formas de entender la historia, también por supuesto de cómo era la vida en la época antigua, en la época griega antigua, en la época romana, etcétera, pasando luego por supuesto por la Edad Media y por la Edad Moderna y llegando a la Edad Contemporánea. También afirma Arendt que el cambio más radical que cabe imaginar en la condición humana sería la emigración de los hombres desde la Tierra hacia otro planeta. Esto ya lo plantea ella en este libro en el año 1968, 69, por estos años, y realmente pues diríamos que actualmente con la situación del coronavirus parece que se plantea como una posibilidad no tan remota, y sobre todo si consideramos también el desastre medioambiental en el que está sumido el planeta Tierra, pues no es un planteamiento tan descabellado como a priori pudiera parecer, o tan exagerado o tan utópico como podríamos pensar, sino que es algo desde luego pensable. También escribe Hannah Arendt, ni labor, ni trabajo, ni acción, ni pensamiento tendrían sentido tal como lo conocemos. Por supuesto, si hubiera que emigrar a otro planeta, todo cambiaría de una forma realmente drástica y tremenda. Diríamos que habría un cambio indudablemente descomunal en las formas de vida. Eso realmente, pues de una manera incipiente, ya se está produciendo con la situación causada por el coronavirus en gran parte del mundo, por ejemplo en España, y esperemos cómo va a ser la situación una vez superada esta pandemia, si es que se supera próximamente, que es lo deseable, lógicamente. En cualquier caso, las formas de vida yo creo que cambiarán ya para siempre, porque puede haber otras pandemias que vengan posteriormente, o pues un nuevo rebrote también del coronavirus, eso dicen los expertos al menos. Entonces no se sabe muy bien cómo será la vida futura todavía. Hay muchas suposiciones, especulaciones, etcétera, y es algo, por otra parte, entendible. También señala Hannah Arendt lo siguiente:
La rebelde reacción contra la sociedad durante la que Rousseau y los románticos descubrieron la intimidad iba en primer lugar contra las igualadoras exigencias de lo social, contra lo que hoy llamaríamos conformismo inherente a toda sociedad. Efectivamente, esto pues lo señalaba Rousseau en pleno siglo XVIII, también lo indicaron otros filósofos de la época de la Ilustración, del siglo XVIII, finales del XVIII, también los románticos, principios del XIX. Y es verdad que actualmente en la era digital se nota que la sensación de conformismo está bastante extendida en la sociedad. En muchos aspectos, sobre todo desde el planteamiento cultural, desde el planteamiento creativo, etc. En el sentido de que mucha gente solo aspira a vivir con una serie de ventajas materiales, lo cual es muy legítimo, pero que realmente hay unos comportamientos a veces que están demasiado rígidos, demasiado estereotipados por lo que se considera normal desde un punto de vista social. Y esto, por supuesto, fue pues, muy analizado y muy, diríamos, discutido por grandes filósofos como Rousseau y otros, por supuesto, también Diderot, etc. Y la propia Hannah Arendt pone sobre la mesa este tema del conformismo, cuando lo que habría que hacer es aspirar a que todos desarrollemos nuestras potencialidades, nuestras capacidades al máximo, por supuesto respetando a los demás, pero siempre manteniendo la libertad de creación, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Además, escribe Arendt lo siguiente: la sociedad espera de cada uno de sus miembros una cierta clase de conducta, mediante la imposición de innumerables y variadas normas, todas las cuales tienden a normalizar a sus miembros, a hacerlos actuar, a excluir la acción espontánea o el logro sobresaliente. Como se puede ver en este fragmento de Hannah Arendt, de su libro La condición humana, ella destaca ese factor de normalización que ya en la sociedad de los años 60 del siglo XX ella pues notaba de una manera pues muy clara, muy intensa, de tal manera que lo refleja en su propio libro. Y lo que quiere decir ella es que hay que, al contrario, propiciar acciones espontáneas, diversas, diferentes, y, por supuesto, potenciar los logros sobresalientes, no lo contrario. No se trata de que la sociedad iguale a todas las personas para que todas hagan más o menos lo mismo, que no destaquen, que no hagan cosas sobresalientes, sino al contrario, estimular y potenciar la espontaneidad de las personas en el pensamiento, en la actividad creativa, artística, etc. Eso sería lo lógico, lo racional y, por supuesto, incluso hasta eso lo afirmaría pues el cristianismo incluso. Pero incluso para una persona atea también sería, pues, o agnóstica, sería lo más racional y no requiere de numerosas argumentaciones el defenderlo o el afirmarlo con rotundidad. Por eso la propia Hannah Arendt insiste en ello a lo largo del libro y me parece pues muy, muy adecuado que lo haga, por supuesto. Realmente la propia Hannah Arendt sigue diciendo en la página 52 del libro: esta igualdad moderna, basada en el conformismo inherente a la sociedad y únicamente posible porque la conducta ha reemplazado la acción como la principal forma de relación humana, es en todo aspecto diferente a la igualdad de la antigüedad y en especial a la de las ciudades-estado griegas. En efecto, aquí Hannah Arendt hace una distinción sutil y profunda entre la conducta y la acción. Porque, por ejemplo, las acciones creativas, pues el escribir, el pintar, la creación de música, pues la creación de obras teatrales, películas, lo que se quiera, la creación de libros, de artículos, todo lo que se quiera poner sobre la mesa, pues eso realmente es una forma de acción creativa frente a una conducta que no tiene esa modalidad de la creación, de la acción. Y en este sentido, parece que es más importante las conductas sometidas a una normalización que las propias actividades creativas, que quedan como algo que aparentemente en esta sociedad digital es algo como raro, como algo exagerado frente a la normalidad de la conducta, que es lo que debe imperar. Esto lo critica clarísimamente y de una forma pues, muy contundente, a mi juicio, la propia Hannah Arendt a lo largo de su libro y, por supuesto, de otras obras y artículos y de su enseñanza. Y me parece que ha puesto el dedo en la llaga de la sociedad actual.
que parece que ve con malos ojos la actividad creativa en algunos casos y en otros no. O sea, con un criterio puramente arbitrario e insustancial. Podemos decir que la creatividad humana, en el ámbito del arte que sea, la escritura, la pintura, el que sea, es lo principal, es lo que precisamente hay que poner en valor. Otra cuestión diferente es la de valorar las aportaciones creativas, diríamos como excelentes, pues buenas, etcétera. Pero, por supuesto, todo lo que se crea tiene un valor y así hay que reconocerlo. En este sentido, diríamos que en la sociedad, según Hannah Arendt, todavía existen muchos prejuicios, muchas falsas ideas que circulan por la sociedad y que impiden que, diríamos, que las acciones creativas sean reconocidas como debe ser. También escribe Arendt lo siguiente: no obstante, el pleno significado de las relaciones diarias no se revela en la vida cotidiana, sino en hechos no corrientes, de la misma manera que el significado de un periodo histórico solo se muestra en los escasos acontecimientos que lo iluminan. Efectivamente, en esto también se muestra como una aguda pensadora, Hannah Arendt, porque realmente tiene razón en decir que, por ejemplo, en el caso actual que nos afecta, que es el caso del coronavirus, pues hay una serie de datos importantes, de días claves o de semanas clave que cambiaron el mundo, que cambiaron la historia, y de eso somos todos perfectamente conscientes. Por lo tanto, esos acontecimientos fundamentales son los que definen la historia de alguna manera. No hace falta pues analizar cientos de miles de hechos o millones de hechos para darse cuenta de que ha habido, por ejemplo, un cambio social, un cambio histórico o un cambio cultural o un cambio, diríamos, de otra índole, sino que simplemente analizando determinados acontecimientos más significativos ya se tienen, diríamos, conocimientos suficientes para saber que ha habido pues un gran cambio. Realmente Hannah Arendt pues también es consciente de que hay un ámbito de lo privado, un ámbito de lo público, y esto pues lo trata también en su libro, y escribe, por ejemplo, lo siguiente: sin embargo, hay muchas cosas que no pueden soportar la implacable, brillante luz de la constante presencia de otros en la escena pública. Allí únicamente se tolera lo que es apropiado, digno de verse o oírse, de manera que lo inapropiado se convierte automáticamente en asunto privado. Esto es una falacia que la propia Hannah Arendt, como gran pensadora que fue, pues detecta de una manera rapidísima y automática, porque es verdad, esto sucede. Y sucedía en los años 60, cuando ella todavía seguía viva, porque murió en 1975, a los 69 años, y también continúa actualmente, en pleno siglo XXI. Puede haber partes de la sociedad que crean que son los jueces que dictaminan lo que es publicable y lo que no es publicable, lo que puede verse, lo que puede oírse, cuando las únicas condiciones para eso es simplemente pues una actitud clara de respeto, que eso no quiere decir que no pueda haber crítica, una crítica, por supuesto, respetuosa y constructiva. Por lo tanto, la diversidad de opiniones, la diversidad de creencias, de pensamientos, de formas de entender la vida, tiene que ser respetada siempre. Y si eso no sucede, entonces es que estamos en una sociedad que en parte es intolerante, y esto tampoco es admisible, porque los mismos derechos humanos reconocen el valor de la discrepancia, el valor de la diversidad de ideas, de pensamientos, de reflexiones, de formas de entender el mundo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso hay que respetarlo. Otra cuestión muy diferente es que las personas quieran ver más pues unas publicaciones que otras, o leerlas, o escucharlas, o verlas. Eso, por supuesto, entra dentro de la libertad personal de cada uno, lógicamente, pero no tiene nada que ver con que todo lo que se publica tiene que ser expuesto de una manera, diríamos, igual, diríamos, en función de lo que vayan realizando los creadores, como es lógico. En otro fragmento del propio libro, Arendt dice lo siguiente: la esfera pública, al igual que el mundo en común, nos junta y no obstante impide que caigamos uno sobre otro, por decirlo así. Efectivamente, diríamos que actualmente, gracias a la tecnología de la comunicación, a los medios de comunicación y sobre todo a las redes sociales y sobre todo a Internet, básicamente,
podemos publicar, comunicar, etcétera, de una manera mucho más intensa, extensa y profunda, en cierto sentido, que pues, precisamente en los años 60, cuando se publicó este libro de Hannah Arendt, y esto queda puesto más de manifiesto precisamente ahora en pleno siglo XXI. Por lo tanto, somos seres que nos interrelacionamos y desde la libertad de cada uno pues expresamos nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros pensamientos, nuestras reflexiones. Y esto es lo que hace también avanzar a la sociedad y también, por supuesto, crear pues una situación humana mejor, una humanización, que podríamos decir, de la vida, claramente. Además, Arendt, en la página 67 del libro, dice: el fin del mundo común ha llegado cuando se ve solo bajo un aspecto y se le permite presentarse únicamente bajo una perspectiva. Esto sería el monopensamiento. Por lo tanto, frente a estrategias políticas o sociales que pretenden implantar el pensamiento único, siempre hay que afirmar y defender la libertad de distintas concepciones acerca de la vida, del mundo, de la realidad, del ser humano, etcétera, del arte, etcétera. Y eso es lo que es realmente enriquecedor y positivo para todos. Por supuesto, la libertad de expresión es el principio fundamental de una sociedad y eso no puede ser, diríamos, limitado o censurado por los intereses de algunos o por los planteamientos de algunas personas. Eso además esa libertad de expresión está reconocida de forma global y mundial por los derechos humanos. En relación con la acción, que es otra de las partes del libro de Hannah Arendt, antes de empezar el capítulo, la propia Hannah Arendt sitúa una cita del gran poeta, del gran literato y también filósofo Dante Alighieri. Y voy a leer la cita de Dante, porque realmente es muy interesante. Porque en toda acción, escribe Dante, lo que intenta principalmente la gente, ya actúe por necesidad natural o por libre voluntad, es explicar su propia imagen. De ahí que toda gente, en tanto que hace, se deleita en hacer, puesto que todo lo que es apetece su ser. Y puesto que en la acción el ser de la gente está de algún modo ampliado, la delicia necesariamente sigue. Así nada actúa a menos que, al actuar, haga patente su latente yo. Como se puede ver, la felicidad del actuar, la felicidad de la acción, la felicidad de crear, es algo pues que el propio Dante Alighieri, el divino Dante, pues señala como una de las características más importantes de las personas, o por lo menos de los sujetos creativos. Y eso, por supuesto, tiene que ser apoyado de todas formas por la sociedad. También señala la propia Arendt que los seres humanos somos capaces de acción, pero también tenemos que estar abiertos a lo inesperado y a lo espontáneo. De hecho, ella señala que el hombre cabe esperar de él lo inesperado. Dice que es capaz de realizar lo que es infinitamente improbable y al final lo realiza. Ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, a lo largo de la historia, de grandes hombres de ciencia, de conquistadores, etc. Por ejemplo, Alejandro Magno, que conquistó el mayor imperio conocido hasta su época y que llegó hasta la India, en 8 años realizó la mayor cantidad de victorias que le permitió ser pues, conquistador de gran parte del mundo conocido. Fue una hazaña pues, increíble, inconmensurable, pero lo consiguió. Además, también Hannah Arendt pues, insiste en que lo discursivo, los discursos, las charlas, las conferencias, las ponencias, etcétera, el lenguaje hablado, en definitiva, el lenguaje oral, es algo importante para la sociedad. Y llega a decir, cierto es que el discurso es útil en extremo como medio de comunicación e información. Entonces, por supuesto, hay muchísimas clases de discurso, diferentes tipos de diálogo, de exposición hablada. Es algo natural, es algo entendible, porque somos miles de millones de personas en el mundo y todos tenemos derecho a expresarnos, pero eso también es tremendamente positivo y enriquecedor para todos. En relación con el poder, Hannah Arendt insiste en que el poder se basa sobre todo en el lenguaje, en la palabra, en los gestos,
pero diríamos que las palabras tienen una gran influencia en la sociedad, y eso pues ella lo nota y lo manifiesta también en el libro. Realmente pues ella lo manifiesta de una forma pues muy clara. De hecho, llega a decir: el poder solo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no están vacías. En definitiva, apela pues a un sentido de la realidad que esté basado en el poder de la palabra y en el poder de la acción. Como se puede ver en este libro, Hannah Arendt pues plantea numerosísimas cuestiones, porque tiene pues más de 400 páginas y son una serie de conferencias que ella dictó y que muestran su conocimiento no solamente de la naturaleza humana, también de la naturaleza de la política. Diríamos, pues son un magnífico exponente de su conocimiento de la filosofía de la historia, de lo que es la historia, de lo que es la filosofía, del mundo antiguo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una lectura muy recomendable, La condición humana de Hannah Arendt. Este vídeo pues, ha sido pues, una pequeña introducción a algunos aspectos mínimos de este gran libro, pero que creo que puede ser útil. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, y por último, como siempre, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal. Hasta siempre.